Funciones. Función lineal, primera parte. Supongamos que tengo un conjunto de números y una caja dentro de la cual hay un dispositivo tal que si yo ingreso un número sale otro. Por ejemplo, si ingreso el 1, sale el 3. Yo podría pensar que la lógica que sigue el dispositivo es sumarle 2 unidades al número que ingreso. Es decir, ingresé un 1 más 2 es 3. Podría probar con otro. 0. Si siguiera esta misma lógica, 0 más 2 es 2. Tendría que salir un número 2. Sin embargo, salió el número 1. Vamos a probar con otro. Si entra en 4, sale un 9. Y a menos 2 le corresponde el menos 3. Entonces, para poder entender cuál es la lógica que estamos siguiendo, vamos a desarmar la caja y vemos que dentro de la misma tenemos esto, y igual a 2x más 1. Esto se denomina función, donde x serían los valores que ingresan e y los valores que salen. En particular, esta función se llama función lineal porque x está elevado a la 1. Tanto x como y se denominan variables, son los números que van a ir variando. Por ejemplo, si yo reemplazo a la x por 1, que es el primer valor que tomé, me da que y es igual a 3. Si la reemplazo por 0 a la x, me da y igual a 1. Si x vale 4, y me da 9. Y por último, si x vale menos 2, y vale menos 3. Ahora vamos a definir más formalmente qué es una función. Dados dos conjuntos de números A y B, llamamos función a una ley tal que a cada elemento de A le hace corresponder un único elemento del conjunto B. Vamos a tomar como ejemplo la función que acabamos de ver, y igual a 2 por x más 1. X sería la variable independiente de la función e y la variable dependiente, porque los valores de y van a depender de los valores de x que tome. Entonces, si representamos al conjunto A y al conjunto B, de acuerdo con la función vista, vimos que al número 1 le corresponde, de conjunto A le corresponde el 3 de conjunto B, al número 0 del A le corresponde el 1 del B, al 4 el 9 y al menos 2 el 3. El grupo de números o de valores de salida se denomina dominio de la función y los de llegada, imagen de la función. Estos dos términos los vamos a definir más adelante. Vamos a hacer un problema de aplicación. La temperatura un día de julio en Punta Alta a las 0 horas era de 12 grados centígrados y fue descendiendo según la siguiente función. T igual a menos 3h más 12, donde T es la temperatura y h las horas transcurridas a partir de las 0. Me preguntan, calcular la temperatura a las 2. Bueno, tengo que reemplazar h, que es la variable independiente, por 2 en la función y me da que la temperatura era de 6 grados centígrados. Vamos a pasar a la gráfica. En el eje horizontal voy a marcar h, o sea las horas, y en el vertical la temperatura. Entonces ubicamos que a las 2
hacia 6 grados centígrados. Y ahí me da un punto de coordenadas 2, 6. Pasamos al otro inciso, calcular la temperatura a las 3 de la mañana. Muy bien, reemplazamos ahora H por 3 y me da 3 grados centígrados. Hacemos lo mismo, ubicamos H3, temperatura 3, y ese sería el punto que representa la situación. Calcular la temperatura a las 5. Exactamente hago lo mismo, reemplazo H por 5 y me da menos 3 grados centígrados. Ubico en H5, T menos 3, y esas serían las coordenadas del punto. Ahora me preguntan, ¿a qué hora empezó a helar? Es decir, me están preguntando a qué hora la temperatura era de 0 grados. Entonces, en este caso, lo que tengo que hacer es reemplazar temperatura por 0 y despejar H, es decir, la hora. Entonces, hago el despeje y me queda que H es igual a 4. Quiere decir que para T igual a 0, H es 4. El punto me queda sobre el eje H. Vemos que los puntos me quedaron alineados. Y si siguiera tomando valores intermedios de temperatura, de hora, por ejemplo 2,5, 3,5, etcétera, esos valores me van a dar puntos que van a completar una línea recta. Esto sucede en todas las funciones lineales como esta, es decir, el gráfico de las funciones lineales son líneas rectas. Y si el gráfico estuviera hecho a escala, podría a partir del gráfico sacar los demás valores. Por ejemplo, yo si quisiera saber qué temperatura hizo a la 1, ubico H igual a 1, voy hasta la recta y de ahí me voy hasta el eje T. Y ahí obtengo que a la 1 estaba haciendo 9 grados centígrados. Vamos a comenzar a ver gráfico de funciones lineales, pero antes es importante tener en claro qué es la pendiente de una recta. Ustedes habrán escuchado hablar de pendiente de un camino, pendiente de un techo, la pendiente de una montaña, y tendrán en claro que la palabra pendiente significa inclinación. Y la forma de medir la pendiente de una recta, o la inclinación de una recta, puede ser o bien por el ángulo que forma esa recta con la horizontal, o bien por la tangente de ese ángulo, que nosotros vamos a usar precisamente esta segunda forma de medir la pendiente. Con respecto al signo, vamos a imaginar que vamos caminando en el sentido de las X positivas, es decir, de izquierda a derecha. Si la recta va subiendo, es decir, si imaginamos que vamos en una subida, la pendiente va a ser positiva, o el signo de la pendiente sería el positivo. Ahora, si fuéramos en bajada, la pendiente llevaría el signo negativo. Ahora vamos a graficar distintas rectas teniendo en cuenta su pendiente. Si tenemos una recta de pendiente 0, lo mismo que vamos a asociarlo a un camino. Si decimos que el camino no tiene pendiente o que es 0, quiere decir que es horizontal. Es decir, que esta sería una recta cuya pendiente vale 0. Vamos a darle otro valor a la pendiente. 1/2.
Vamos a tener en cuenta que para graficar una recta podríamos hacerlo conociendo solo dos de sus puntos. Entonces esa es la idea, determinar dos puntos de la recta para luego unirnos y así poder graficarla. Entonces tomamos un punto cualquiera y de acuerdo a una cierta unidad vamos a partir de ese punto a desplazarnos dos lugares a la derecha, es decir, el denominador me está diciendo cuántos lugares me tengo que desplazar hacia la derecha, o cuántas unidades, mejor dicho, me tengo que desplazar hacia la derecha. Y el numerador me va a decir cuántas unidades voy a ir hacia arriba. Es decir, que desde el punto inicial me desplacé dos lugares o dos unidades, mejor dicho, a la derecha, y ahora a partir de ese último punto una unidad hacia arriba. Ahí me quedó el segundo punto, es decir, si yo uno esos dos puntos me va a dar una recta de pendiente 1/2. Vemos que ese 1/2 es la tangente del ángulo que forma la recta con la horizontal. Si ustedes se imaginan un triangulito ahí, determinado por los puntos, vemos que tangente es igual al cociente de cateto opuesto, que vale 1, sobre el cateto adyacente, que vale 2 unidades. Veamos ahora una recta de pendiente 1. Dijimos que teníamos que tener en cuenta numerador y denominador. Bueno, abajo del 1, es decir, como denominador, también sería 1. Lo que pasa es que el 1 nunca se escribe como denominador. Pero bueno, imaginemos que el denominador también es un 1. Entonces, tomo un punto cualquiera y tendré que ir una unidad a la derecha y a partir de ahí una unidad hacia arriba. Y ahí obtuve el segundo punto, los 1, y ahí obtengo una recta de pendiente 1. Fíjense que el ángulo que forma con horizontal es de 45 grados. Y miren cómo va subiendo la recta a medida que voy aumentando el número de la pendiente, cómo se va inclinando, mejor dicho. Vamos a ver ahora, o a graficar, una recta de pendiente 2. Entonces, nuevamente, imagino el número 1 como denominador, es decir, que a partir de un determinado punto voy una unidad hacia la derecha y 2 hacia arriba. Y ahí tengo una recta de pendiente igual a 2. Y por último vamos a tomar un ejemplo de una recta con pendiente negativa, -3/2. Entonces, ubico el primer punto y a partir de ahí voy, según el denominador que tengo, que vale 2, 2 unidades a la derecha. Siempre voy a la derecha, pero como el numerador es negativo, o el número en general es negativo, entonces voy a ir 3 lugares, pero en vez de ir para arriba, voy a ir hacia abajo. 3 unidades hacia abajo. Y ahí obtengo el segundo punto. Uniendo estos dos puntos, obtengo una recta de pendiente -3/2. Vamos a ver ahora el gráfico de una función lineal teniendo en cuenta su pendiente y su ordenada al origen. Vamos a aclarar que una función la podemos encontrar designada con la letra i o con la expresión f de x. Por ejemplo, i igual a ax más b, esta sería la forma de una función lineal, o bien f de x igual a a por x más b. A y b son dos números, o sea, dos constantes. A es la pendiente
de la recta que representa a esa función lineal, y B es la llamada ordenada al origen, que es el punto en donde la recta corta al eje Y. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a graficar Y igual a 2/3 por X más 1. Vamos a poner los ejes coordenados y arrancamos por 1, es decir, la ordenada al origen. Es el primer punto que conocemos de la recta, porque sabemos que, como dije recién, la recta va a cortar en 1 al eje Y. A partir de ese punto vamos a considerar la pendiente de la recta. Es decir, tendríamos que encontrar otro punto de la recta para poder graficarla. Entonces, como hemos visto, a partir de ese punto vamos a ir 3 unidades a la derecha, que es el valor que está en el denominador, y a partir de ahí 2 hacia arriba, porque la pendiente en este caso es positiva. Y ahí hallamos el segundo punto de la recta. Los unimos y ahí encontramos la gráfica de la función Y igual a 2/3 por X más 1. Veamos otro ejemplo. Vamos a graficar la función Y igual a menos 3X más 2. Ponemos los ejes cartesianos y comenzamos, como siempre, por la ordenada al origen, es decir, 2. Sabemos que corta el eje Y en 2, por lo tanto ya tenemos un punto de la recta y vamos a buscar el otro teniendo en cuenta la pendiente, que sería menos 3. Consideremos que el denominador de menos 3 es 1, por lo tanto a partir de ese punto vamos a desplazarnos una unidad hacia la derecha y luego 3 unidades, pero esta vez hacia abajo, porque la pendiente es negativa. Es decir, a partir de ese punto vamos 3 lugares hacia abajo y ahí obtenemos el segundo punto. Unimos a ambos y esa sería la gráfica que representa a la función Y igual a menos 3X más 2. Ahora vamos a graficar dos funciones especiales. Una de ellas es la función identidad. La Y igual a X. Vamos a poner los ejes cartesianos. Y vemos que la función lineal es igual a Y igual a A por X más B. En este caso, solamente tenemos el término de la X. La B no está. Por lo tanto, quiere decir que vale 0. Esa es la ordenada al origen. Corta al eje Y en 0. Lo marcamos, nos queda en el origen. Y la pendiente A es igual a 1. Por eso no la vemos acompañando a la X como coeficiente. Por lo tanto, si la pendiente es 1, a partir del punto que tenemos marcado, vamos una unidad hacia la derecha y una unidad hacia arriba. Y ahí obtenemos el segundo punto. Este sería el gráfico de la Y igual a X o la función identidad. Y forma con el eje X, es decir, con la horizontal, un ángulo de 45 grados. Pasemos ahora a la función constante. La expresamos como Y igual a K. K representa cualquier constante, es decir, cualquier número. En este caso, vemos que el que nos falta es el término que lleva X. Por lo tanto, podemos deducir que A vale 0, es decir, que me anula el término. Y B va a ser el valor de K. Es decir, que Y va a ser igual a la ordenada al origen. Vamos a ver un ejemplo. Y igual a 2. Dijimos entonces que la ordenada al origen será 2
Y como la pendiente vale 0, eso implica que es una recta horizontal, paralela al eje X. Entonces ese sería el gráfico de la y igual a 2. Veamos otro ejemplo. Y igual a menos 3. Va a ser una recta que corte al eje y en menos 3 y también será horizontal.